Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos de uno de mis personajes favoritos de BoJack Horseman, Beatrice Horseman, pues para mí es de los personajes más dolorosos, complejos y profundos de todo BoJack Horseman. Su vida es la representación perfecta de cómo el trauma se hereda de generación en generación. Fue una víctima de una familia represiva, que eso lo convirtió en una madre muy cruel. Transmitió ese mismo dolor a su hijo. Pero ojo, en todo este video vamos a estar recalcando y mencionando una y otra vez cómo el tener una vida difícil, tener traumas, no va a justificar jamás el hecho de que seas una mala persona o trates mal a los demás. Incluso que justifiques siempre tu mala actitud con tus traumas de la infancia. Para comprenderla hay que recorrer toda su vida. Su infancia, su juventud, su matrimonio, su rol como madre, su vejez y finalmente su muerte. Comenzamos. Empecemos con la infancia de Beatrice. Crecer bajo la sombra de los Sugarman. Beatrice nació en una familia rica de principios del siglo XX, los Sugarman. Los Sugarman parecían ser una familia perfecta americana, pero la verdad es que su vida estuvo marcada por el dolor. Su hermano mayor Crackerjack murió en la guerra, lo que devastó a su madre, Honey Sugarman. Honey cayó en una gran depresión. Empezó a ser una madre ausente y puso en peligro la vida de Beatrice cuando era tan solo una niña. En lugar de recibir ayuda, su esposo, Joseph Sugarman, decidió someterla a una lobotomía, ya que Joseph era un hombre que no sabía lidiar con las emociones de una mujer. Para él, esta fue la mejor decisión para que su esposa dejara de sufrir tanto y simplemente que dejara de sentir. Después de aquello, Honey quedó prácticamente ausente, incapaz de brindar amor o cuidado. Beatrice creció con un padre autoritario que repetía que una mujer debía limitarse a ser madre y esposa, y que mostrar emociones era una debilidad. En una escena impactante, Joseph le prohíbe llorar frente al espejo, diciéndole que no debe mostrar vulnerabilidad jamás. Esas palabras fueron como una condena. Desde niña, Beatriz aprendió a reprimir su dolor y a endurecerse. Aunque era una víctima de ese entorno, esas enseñanzas se transformarían en un resentimiento que más tarde reproduciría sobre los demás. Juventud. En su juventud, Beatriz intentó rebelarse contra el destino que su padre había planeado para ella. Beatriz se prometió que no sería como su madre, pero Beatriz ya estaba comprometida con un joven de clase alta, un matrimonio que Joseph, su padre, arregló. Pero este le aseguraba mantener el prestigio de los Sugarman. Pero todo esto se arruinó en una noche de pasión, donde Beatriz conoce a Butterscotch, un joven soñador que aspiraba a ser escritor y que parecía ofrecerle todo lo que su familia le había negado: pasión, rebeldía, independencia. En ese momento parecía un acto de libertad, escapar de la mansión fría de los Sugarman, elegir por primera vez a alguien. Beatriz buscó a Butterscotch, pero este parecía querer escapar de Beatriz. Al enterarse de que ella estaba embarazada, le dio la promesa de mudarse e irse a vivir juntos. Lo que al principio fue una promesa de una vida distinta, pronto se convirtió en otra prisión. Ella no estaba segura de qué hacer, pero decidió confiar en Butterscotch. Pasemos a su adultez, el matrimonio y la maternidad. El matrimonio de Beatriz con Butterscotch se deterioró con rapidez. Butterscotch tenía el sueño de ser un escritor famoso, pero nunca alcanzó el éxito y comenzó a ser una persona alcohólica y frustrada. Ella, por su parte, dejó atrás sus sueños y terminó convirtiéndose en una esposa amargada, repitiendo las mismas dinámicas que había vivido en su hogar. En medio de este ambiente nació BoJack, nuestro protagonista. Desde el inicio, Beatriz dejó claro que ella no deseaba ser madre. Criar a BoJack no le generaba ninguna ilusión, sino un resentimiento. Su trato hacia él estuvo marcado por la crueldad. Le criticaba su apariencia, le repetía que nunca sería feliz, lo humillaba constantemente y lo hacía sentir como un error. Incluso en una escena lo llega a castigar por el simple hecho de existir. Beatriz, en lugar de romper el ciclo, lo continuó.
El dolor que había recibido de niña lo transmitió a su hijo, convirtiéndose en uno de los pilares del trauma que definirían la vida de Bojack. Henrietta, el reflejo de su propia historia. En los años 90, cuando Beatriz ya era una mujer adulta y su matrimonio con Butterscotch estaba roto, ocurrió un episodio clave en su vida. Butterscotch comenzó una relación con la joven empleada doméstica de la familia, Henrietta. Henrietta quedó embarazada de él, lo que generó un conflicto devastador en la casa. Pero lo sorprendente fue la reacción de Beatriz. A diferencia de lo que muchos esperarían, Beatriz no descargó toda su furia sobre Henrietta. Al contrario, se vio reflejada en ella. Entendió que esa joven estaba a punto de repetir su misma historia, embarazada de un hombre alcohólico y sin futuro, atrapada en un destino que ella misma había sufrido. Es por eso que Beatriz intervino. Le ofreció apoyo a Henrietta con la condición de que pusiera al bebé en adopción para que ella pudiera continuar con su vida y sus estudios de enfermera. Aquí podemos ver que Beatriz nunca fue una madre amorosa con Bojack, pero se preocupó por darle a otra mujer la oportunidad de escapar del mismo ciclo que la había atrapado a ella. De este embarazo nació Hollyhock, quien fue entregada en adopción y que años más tarde aparecería en la vida de Bojack, pero en fin, esa es otra historia. En este momento muestra un contraste tremendo en Beatriz. Fue cruel con su propio hijo, pero trató de evitar que Henrietta repitiera su destino. Fue quizá uno de los pocos actos de compasión genuina de su vida. Vejez, la enfermedad y decadencia de Beatrice Horseman. Con los años, Beatriz quedó sola, atrapada en un matrimonio infeliz y en una relación rota con su hijo. Butterscotch falleció primero que Beatriz. Con el tiempo, Beatriz cayó en la demencia. La serie nos muestra su deterioro en uno de los episodios más memorables, Time's a Row, la flecha del tiempo. En él, nos adentramos en su mente enferma, donde sus recuerdos aparecen fragmentados, que este es de mis episodios favoritos. Vemos cómo su vida se reconstruye a pedazos, la muerte de su hermano, la lobotomía de su madre, su matrimonio con Butterscotch, el nacimiento de Bojack y la historia de Henrietta. Este episodio nos humaniza a Beatriz, entendemos cómo el trauma la moldeó y cómo su vida fue una cadena de dolor, pero al mismo tiempo no la absuelve. Nos muestra que aunque fue una víctima también tomó decisiones que fueron muy importantes en su vida. Pasemos a su muerte. En sus últimos días, Beatriz estaba completamente perdida en un asilo, sin memoria y sin identidad. Bojack, a pesar de todo, permaneció a su lado, en algunos momentos, enfrentando así su resentimiento y demostrando que en el fondo sí tenía amor hacia ella. Finalmente, Beatriz murió sola, sin reconciliación con su hijo, sin redención. Su legado fue ambiguo. Fue una víctima del sistema de su familia, pero también la principal fuente de dolor de Bojack. Su historia es el retrato perfecto de cómo los traumas no resueltos se transmiten de padres a hijos, consciente o inconscientemente, creando un círculo vicioso de sufrimiento. Beatrice Horseman fue una niña reprimida, una joven que intentó rebelarse, una adulta que fracasó en el amor y como madre, y una anciana que terminó consumida por su propia mente. Su vida nos recuerda que ser una víctima no nos libera de las consecuencias de nuestras acciones. Debemos ser responsables de nosotros mismos y de lo que hacemos. Muchas veces no somos capaces de darnos cuenta del daño que podemos hacerle a otras personas. Beatriz es un espejo del dolor humano, y es así como Beatrice Horseman se transforma en uno de los personajes más complejos de Bojack Horseman. Su recuerdo sigue pasando en la mente de Bojack, incluso mucho después de su muerte. Ahora mencionaré algunos datos curiosos que encontré por ahí. Inspiración de su demencia. Kate Purdy, no sé cómo se dice su apellido. Purdy. Kate, una de las guionistas de Bojack Horseman, se basó en su propia experiencia familiar con la demencia para así escribir la parte de la vejez de Beatrice Horseman. En concreto, menciona la situación de su tía abuela, quien en sus últimos días preguntaba constantemente dónde estaba su bebé, lo que se le calmaba con un muñeco. Ese recuerdo personal fue usado para dar autenticidad emocional al comportamiento de Beatriz en su vejez. Diseño visual, rostros borrados o sin detalles.
En el episodio Times a Row se utilizan metáforas visuales fuertes para mostrar la mente deteriorada de Beatriz, incluyendo escenas donde personajes que ella no recuerda aparecen sin rostro o con rostros borrosos. Esa decisión fue deliberada del equipo de escritores y animadores para reflejar la memoria fragmentada de Beatriz y su desconexión con su pasado. Y eso sería todo para el video de hoy. ¿Qué opinas de Beatriz Horseman? Sin duda es de las peores madres de la animación, pero me encantó ver cómo este personaje no es malo nada más porque sí. Nos mostraron su historia con mucha profundidad y eso me hizo conectar con el personaje. Y a conectar me refiero con entenderlo, no porque me identificara con él ni porque sienta compasión. Recordemos que sus traumas, su infancia jamás van a justificar todas sus acciones como madre. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, por favor suscríbete y dale like, que pronto seguiremos hablando de animación. Nos vemos en el siguiente video. Pero antes tengo un pequeño anuncio que dar, y es que pronto se viene una pequeña colaboración con Bright Fox y con Demi. Prepárense para el contenido rancio, porque eso es lo que es. No esperen algo bueno. Por favor, vayan a apoyarlas en sus canales de YouTube, ya que ellas me apoyaron muchísimo cuando yo estaba iniciando. Que sigo siendo una cuenta relativamente nueva en YouTube, pero ellas siguen dándome mucho amor y yo las amo. Ahora sí, nos vemos. Chao.